Coral Gables no es simplemente una ciudad, es el reflejo de exclusividad, lujo y una visión. La visión de George Merrick, que en 1925 tuvo la visión de imaginar, combinar esta ciudad con el estilo mediterráneo y el estilo de vida de Miami. Y es por eso que el día de hoy hemos venido acá a este proyecto maravilloso, pero vamos a hablar con una experta de la ciudad, donde con más de 20 años de experiencia de haber vivido aquí, de vivir la ciudad, vamos a ver la evolución del legado de George Merrick y la evolución de Coral Gables, esa visión que tuvo George Merrick de esa fusión entre el estilo mediterráneo y el estilo de vida de Miami en sí, ha evolucionado a lo que es este proyecto que les traigo el día de hoy, que es Casia. Y por eso le he pedido a mi amiga Marta que nos acompañe a vivir esta experiencia, este estilo de vida. Querida. Hola, ¿cómo estás? Ay, súper feliz de que nos puedas recibir. Ay, bueno que al fin llegaste, porque es que tú estás súper ocupada. Sí, gracias, querida. De verdad, quiero que nos cuentes, quiero que todas las personas que ven nuestro canal de YouTube puedan vivir a través de este capítulo el estilo de vida de Coral Gables. Háblanos de Coral Gables, porque es una de las ciudades más exclusivas que no todo el mundo puede invertir acá. No, eso es verdad, es un nivel un poquito más alto. Así es, vamos a sentarnos y a conversar un poco de Coral Gables. Ok, bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Que hace más de 20 años vivo aquí. Claro. Así que me encanta vivir en una ciudad como esta que ha mantenido, Ariana, el lujo, la consistencia de, no sé, de los árboles, del alrededor, de que uno puedes caminar con tus niños aquí en donde quiera y puedes ir, no te hace falta carro, pero puedes ir al parque. Tenemos escuela, tenemos shopping aquí en la esquina. Que las amo. Tenemos que pasar por ahí todo un ratico. Ay, ahorita, bullas. Claro que sí. Ahorita nos vamos a caminar por esta área que amo. O sea, yo te digo, yo tengo ya 15 años de casada, 2 años de novia con mi señor esposo, o sea, 17 años viniendo antes de vivir aquí en Miami. Y Merrick Park era uno de esos centros comerciales que siempre venía. Coral Gables. En Coral Gables está Miracle Miles, que en Miracle Miles le dicen como que la calle de las novias, ¿cierto? Sí, porque hay lo que hay para novias de tiendas. En cada esquina hay un lugar para que te compres un vestido. Te diría que hace muchos años me compré mi vestido de novia ahí. Eso te iba a decir, yo me compré mi vestido de novia en Miracle Miles, en Pronovias. Oh my God, claro que sí. Entonces, para mí, la ciudad de Coral Gables es súper especial. En el centro comercial de Merrick Park, en Tiffany's, me compraron mi anillo de matrimonio. Eso sí que es especial. Así que amamos Coral Gables. Bueno, pues yo también. Yo vine con mi hijo que ya tiene 24, así que cuando era bebé a Coral Gables a vivir y la verdad que nos enamoramos de la ciudad. Fíjate que él siguió su camino porque ya está en otras cosas por la edad y por eso, y yo me quedé. Yo nunca encontré un lugar donde yo he vivido tan tranquila, tan feliz. Y claro, me encanta todo lo que está alrededor de mí. Ariana, aquí hay restaurantes exquisitos. Siempre hay algo que hacer. Esto no es Coral Gables, solo que las personas se piensan, Coral Gables hay mucha historia. Ha evolucionado muchísimo. Increíblemente. Sí, está el Hotel Biltmore, que es icónico y que cuando piensas en Coral Gables, piensas en el Biltmore. Correcto. Campos de golf, súper exclusivos. La seguridad, porque muchos de nuestros clientes están buscando eso, sentirse seguros cuando ellos vengan, que quieren vivir ese estilo de vida que quizás en sus ciudades no lo tienen. Aquí en Coral Gables lo pueden sentir. Bueno, pero yo, imagínate eso, me lo vas a decir a mí que vine sola con mi hijo, madre soltera, con un niño de 3 años.
Y eso es una cosa que es muy importante para mí. La seguridad de mi hijo, la seguridad mía y las escuelas. Vamos a hablar de las escuelas. Aquí hay escuelas, Adriana, aparte la más conocida Universidad de Miami, pero tenemos Ransom Everglades, tenemos Riviera Dade School. Es que aquí las escuelas son magníficas, hasta las públicas. Hasta las públicas. Que tenemos una aquí en la esquina, Coral Gables High School, es tremenda buena escuela. Aquí para todo, para los jóvenes, para los hijos, y en los años que he estado aquí, como tú has visto, pues también estos años vine aquí, ha evolucionado increíblemente. Y ahora aparte del icónico Bellmore, que ese es lo clásico de Coral Gables, el look mediterráneo, que es lo que es Coral Gables, la ciudad bella, la ciudad de los árboles. Ahora estamos trayendo algo más chic, algo más moderno. Para ustedes, la evolución me encanta. Y es por eso que hoy yo me vengo con... No, tú vienes completamente como Casia. Estás espectacular. Pues sí, ahora está el Lowe's Hotel, que ha traído una pila de cafés, unos restaurantes exquisitos. Tú sabes que tenemos música con DJs y todo. Divino. El Ceviche 105, Ceviche 105. Divino. En el Park Plaza, a 15 cuadras de aquí, donde es el proyecto. Así que imagínate, estás en tu proyecto, vas al lobby, tienes spa, tenemos gimnasio, pero tenemos todas las amenidades que vamos a poner en el proyecto. Más de un acre de amenidades, Ariana. Esto es un boutique building, pero le vamos a poner todo, ¿no? Y eso es lo que me encanta, que es boutique. Es boutique. 174 residencias, así que imagínate. ¿En cuántos pisos? ¿En cuántos pisos? 12 pisos. 12 pisos, maravilloso. Y hay algo que me gusta traerles a mi audiencia, es... Tú me decías algo que es súper, súper importante de Casia, que es el único proyecto que tiene flexibilidad para los dueños de hacer renta corta, con este tipo de amenidades. Así que tú estás en tu residencia, en tu hogar, porque lo que es Coral Gables es residencial. Es residencial. ¿Verdad? Pero cuando tú te vas a tu país y que vives afuera, o si aquí hay muchas personas que han comprado en otra ciudad, tú puedes tener tu apartamento que trabaje para ti. Todos estos padres que vienen a visitar a sus hijos en la Universidad de Miami están buscando un lugar. Un mes, 3 semanas, ¿dónde lo vas a poner? No hay. O incluso aquellos clientes que están pensando en que sus hijos se vengan a estudiar acá. O 100%. La semana pasada hablaba con un cliente que me decía, yo quiero que mis nietos, o sea, ya no estaba pensando en sus hijos, yo quiero que mis nietos vayan a estudiar a Miami y estoy buscando dónde ellos puedan hacer vida. Esto es una opción maravillosa. ¿Por qué? Porque tienes a milla y media, a nada, la Universidad de Miami, una de las universidades más prestigiosas, no solamente de Miami ni de Florida, sino a nivel nacional. No, bueno, está correcto. Muchos de los clientes que me han comprado a mí son familias que quieren un lugar en Miami residencial para las familias reunirse y para que los nietos, es verdad, también ya los nietos puedan venir a la Universidad de Miami. Así que es algo de familia, algo residencial con el potencial de ganar dinero, porque el valor sigue subiendo. Acuérdate, Coral Gables nunca baja los valores de Coral Gables. 30% de la rentabilidad. Si tú vas a venir aquí a rentar un apartamento, Arena, tienes que tener el dinero. Te vas a tomar un café, tienes que tener el dinero. Vamos a hablarlo claro. Es otro nivel de vida. Eso me encanta porque tradicionalmente conocemos a Coral Gables, que es esa ciudad de las grandes mansiones, de calles empedradas en algunos sitios, y hay personas que quizás lo asocian con eso y dicen, mira, ¿para qué voy a invertir en una casa tan grande? Me encanta Coral Gables, pero no me veo invirtiendo ahí porque ¿qué pasa cuando yo me vaya? ¿Cómo es el mantenimiento? Pero está esta oportunidad de vivir el estilo de vida, tener la seguridad de Coral Gables, pero en un departamento que además está... O sea, yo quiero que... ¿Qué te parece? Estás sentada en un sofá fabuloso. Me encanta. Yo quiero que nos hables de quién está diseñando estas unidades que están espectaculares. Es que nada más tú entras y tú sientes, wow. Te sientes en tu casa, ¿verdad? Te sientes una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Bueno, pues Restoration Hardware, RH. Restoration Hardware, que yo los amo, los adoro. O sea, es una de esas casas de diseño interior especiales, súper, súper exclusivas.
Y cuando hacemos el análisis y vemos otras opciones de inversión que muchos de nuestros clientes han visto por este canal, no hay otro proyecto que tenga mobiliario con Restoration Hardware. No lo tiene. No solamente que tenga el mobiliario. Eso es lo que te iba a decir. Muchas personas piensan, cuando piensan en Restoration Hardware, se piensan en los muebles fabulosos. Pero ellos tienen un equipo de diseño, de diseñadores. Sí. Entonces, casa va a estar diseñado y amueblado por RH. Así que no solo los muebles, que vamos a hacer todos los diseños. Es que todo es exquisito. Mira, nosotros vamos a incluir lo que es todo el lighting, todas las luces, todos los terminados. Son todos supervisados por RH. Así que, ¿sabes? They're on top. Ellos están arriba de todo. Pisos de porcelana, sofacamas en todas las unidades, 2 televisores. Imagínate, un wallpaper va a estar el cuarto principal empapelado. Ay, qué por belleza. Restoration Hardware. Tú sabes que a nosotros nos encanta esa parte femenina, pero neutral. ¿Verdad? Porque ese es el look de ellos. Eso es como para todo. Exacto. Y lo que me gusta es que es un diseño atemporal. O sea, atemporal. No es que, bueno, ya pasó de moda y tu unidad, tu departamento se quedó congelado en el tiempo, sino que nunca va a pasar de moda. Es atemporal, es una casa de diseño, es un equipo de diseñadores que están buscando que tu propiedad perdure en el tiempo. Pasen los años, pasen las tendencias. Sí. Es timeless, como decíamos. Es timeless. Totalmente. Cuéntenos de los acabados. Miren estas cocinas. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, claro, los gabinetes van terminados Italcraft. Italcraft, ok. Lo eléctrico doméstico Bosch, claro. Ok, perfecto. Y los dueños que estamos ahora ya escogiendo, Adriana, porque hemos vendido cantidad y seguimos vendiendo. Esto ha sido una locura en el sentido de que les encanta el proyecto. Por la ubicación, por la flexibilidad que tienen los dueños y los terminados, todo lo que estamos poniendo en el proyecto. Tú no vas a encontrar un proyecto por aquí, ninguno, que tenga un spa con una piscina techada en el primer piso. Tienes un jardín con esos árboles casia, porque ese es el nombre de nosotros, casia por los árboles casia, que ahora en abril empiezan a retoñar. A florecer. Sí. Bueno, igual que tu bella chaqueta, las aceras van a ser rosadas. Así que eso es súper icónico. O sea, ahí desde ahí, el desde coral, afuera. Gables, los colores. Los colores, me encanta. Pero lo que me está gustando a mí también es que hemos traído Coral Gables está cambiando, la juventud está viendo para acá. El proyecto de nosotros es contemporáneo en diseño. No es mediterráneo. No es tiene la esencia de Coral Gables con las flores y todo, pero moderno, actual. Es lo que estamos trayendo, actual. Y acuérdate que Coral Gables está cambiando tanto que tienes a Apple, que acaba de coger más de 45 pies cuadrados en Park Plaza. Que te pero eso... Park Plaza, tienes que ir, te lo digo. Vamos a ir. Está lloviendo, Martica, pero nos agarramos un paraguas. Vamos. Y nos vamos para la calle. Bueno, pues dale, vamos a ver qué es lo que hay alrededor de nosotros, porque esto es todo estilo de vida, Ariana, porque aquí... Miren lo que hacemos en este canal. Nos vamos bajo la lluvia, así que mi gente bella, denle like, suscríbanse, comenten para que sigamos creándoles todos estos contenidos a ustedes. Miren qué rico poder caminar. Esto es lo que ustedes pueden disfrutar de Coral Gables. Estas aceras amplias que ustedes pueden caminar con el coche, con los niñitos. Y eso es lo que vas a ver aquí. Vas a ver por las mañanas todas las mamás caminando. Aquí también hay muchos estudiantes de la Universidad de Miami que están ya haciendo los masters. Sí. Tú los ves todos fabulosos, con todos los tenis nuevos, tú sabes, todas las chaqueticas, todos preciosos. Caminan por aquí van a hacer pilates, van a los cafés. Ariana, aquí hay unos cafés fabulosos. Mira, ese que está al frente, Bistro Café. Eso es súper famoso. Famoso. Súper, o sea, en los fines de semana siempre hay cola. No, repleto. El dueño es un muchacho puertorriqueño, te voy a decir una historia. Ajá, cuéntame. Él compró, tiene ya varios, él lo puso. Y el traer café de Puerto Rico, tú sabes que el café de Puerto Rico es súper rico. Súper bueno, famoso. Y nada, a todo el mundo le ha gustado y eso siempre está repleto los fines de semana. La comida es riquísima. No, deliciosa. Y vienen familias, estudiantes, personas de negocio. Bueno, aquí van a ver
Mira, tintorerías, o sea, esto es parte de las tiendas de conveniencia alrededor Correcto. que tenemos. O sea, está espectacular, espectacular. Cuando venía llegando vi un estudio de pilates. Estudio de pilates, no, y para las chicas que le encantan las prendas de fantasía pero espectaculares, Ok. ese lugar, Casa María, ese boutique, tiene lo más increíble, es una belleza en prendas, joyería, vaya, para uno, pero para regalo, para lo que sea. Tienes ahí también una bodeguita para comprar unos mandaditos, pero acuérdate, nosotros estamos aquí cerca de una marca muy popular, Trader Joe's. Por supuesto. Así que Ahí es donde yo hago mercado. yo también. En Trader Joe's. Sí, ¿Por qué Trader Joe's? Importante, señor cliente, que quizás no Sí. conoce acá. Es una de las líneas o cadenas de supermercado que la comida es orgánica. correcto. Entonces está cerca de aquí, caminen Sí. hasta ahí. Aquí aquí hay una escuela para los que tengan niños que quieran ir que quieran bailar ballet, Vamos famosa a ver, Miami City Ballet. por favor. Aquí lo tienen tapado ahora porque es por el día, pero estuve todos los niños bailando, es Ay, me encanta. súper conocido, súper famoso. Súper. De hecho, estaba pensando, tú sabes que O Miami Royal Ballet, sí, míralos ahí. Perdón, Mira, Miami Royal Ballet and Dance. mira, me encanta. Y aquí ya estamos llegando Ya al estamos shop de Mary Park. Los shops en Merrick Park, donde imagínate, aquí tú tienes como más de 100 diseñadores. Tienes cines, que quieren ir al cine, pero un vamos. cine con Pero- comida, trago y todo. Mira, es un cine high-end. sí, exacto, porque en este cine es espectacular. A mi esposo y a mí nos encanta venir acá a este cine. Yo con mis amigas también. Porque tiene un barcito súper chévere, las butacas son súper cómodas y amplias. Puedes pedir cositas para picar antes de entrar a la Sí, película. no, es divino. Y todas las tiendas que hay aquí. Y justo aquellos que están pensando detenerse. Mira los restaurantes que Te quería enseñar. Este es el Sea Grill. Por dentro es una belleza. Claro, para hacer negocios. Para hacer el negocio increíble. Al frente tienes a Perry Steakhouse. Divino. Mira qué divino. Mira qué belleza. Vamos a ver si lo agarramos por Llegarlo por allá. ahí. Perry Steakhouse, que tú sabes que es famoso. Súper Sus famoso. bistecs, sus happy hours. Y aquí hay siempre mucho que hacer. Los domingos también tienen Amo los un farmer's market. ¿Qué te parece? espectacular. Hay un señor árabe que tiene todos estos dips y estos panes. O sea, yo no sé si tú los has No probado. lo he probado porque siempre voy para las muchachas que tienen los smoothies, que todo hacen Ay, fresco. divino. Pero me dijeron que los panes tengo que tratar. No, tienes que probarlo porque él te prepara ahí el hummus, o sea, todos los dip árabes, pero los baguettes, los panes que ellos hacen, divino. Riquísimo. Lo amo, lo amo. Entonces aquí tienes el gimnasio Equinox en el segundo piso. Sí. Yo siempre vengo aquí después del trabajo Sawa. Ok. Tienes sushi. Tienes un barcito ahí divino. Qué rico. Sea Grill. Mira, y a mí me encanta cuando hacen el encendido del árbol de Navidad. Ay, sí. Cómo vienen a hacer el show, o sea, súper rico. Esto es como súper icónico el árbol de Navidad acá. Es súper icónico. Ahorita ponen cosas para Easter. Para También Easter también. El bunny, eso. Sawa riquísimo por las noches, se pone rico. Mira, aquí vamos a encontrar de todo, tiendas de diseñador. Acaban de abrir la tienda Louis Vuitton. Bueno, mira, te la quería enseñar. Ajá. Tenemos que pasar por ahí. Mira, vamos a pasar. Ay, esa es mi tienda favorita. Está espectacular. No la había No visto, sé. ¿eh? No. Entonces, claro, tienes a Tiffany, como Tiffany, tú habías mencionado. Como te digo, para este Tiffany para mí es como icónico, súper tradicional. Y- Viste, David Yurman abrió allí y también tenemos a Alo, la tienda esa de... Claro, que es la que, como si fuera Lululemon, pero Alo acaban de abrir aquí hace poco. mira, Pottery Barns me encanta. también. Yo recuerdo que en Pottery Barn Kids allá venir a comprar las cosas, las niñitas, la cocinita, todas
de la ropa de cama, o sea, lo amo. Está Sephora, está Neiman Marcus, está Tiene Crate and Barrel arriba. Crate and Barrel. O sea, de verdad que aquí puedes encontrar de todo. Y esta instalación que colocaron. Esto acaban de instalarlo. Acaban de instalarlo. ¿Verdad que es algo diferente? Súper bello. Mi gente bella, esto es lo que yo quiero que ustedes experimenten, este estilo de vida. Y lo que les hablábamos del mercadito de Se pone fabuloso. En todas estas áreas abiertas vienen distintos puesticos a vender y solamente los domingos. Solamente los domingos. Espectacular. Vienen personas que hacen jabones artificiales, Flores. smoothies, o sea, de todo lo pueden Todos los domingos. experimentar acá. Y se pone bien lindo esto aquí, ¿verdad? Sí, divino. Coral Gables se respira exclusividad, se respira seguridad. Y hay muchas empresas que están mudando sus headquarters para acá. Sí, Eso quiere decir que muchas familias se están mudando para acá, para Coral Gables. ¿Cómo cuáles empresas se están mudando para acá? Bueno, pues en claro. Coral Gables? Bueno, ya hablamos de Apple, que Apple viene en grande. Tenemos FIFA. La FIFA. Preparándonos para el mundial. Para el mundial, que es uno de los eventos más importantes. Más importante. Incluso dicen que los espectadores supera 5 veces lo que es el Super Bowl y todas estas... Es increíble. Es una cosa increíble. Increíble, sí. Entonces tenemos a Bacardi, que está aquí en Coral Gables. Acuérdate, tenemos más de 20 embajadas. La embajada italiana está aquí. Dios, acabas de hablar algo súper importante. Las embajadas están aquí en Coral Gables. Las embajadas están en Coral Gables. Correcto. Eso, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice? Que la seguridad y la exclusividad está acá. El prestigio, sí. Es más que la embajada italiana está al lado de nosotros, donde está ese lugar magnífico para los chicos y las chicas que nos gusten los carros como los Ferrari, los Maserati. Por favor, The Collection. Son vecinos de nosotros, literalmente. Para aquellos que no sepan qué es The Collection, es esta tienda de carros, se podría decir. ¿Cuál es Bueno, es el concesionario? Sí, agencia de carros. Agencia de carros. Donde puedes comprar carros, puedes darle servicio. Ferrari, Porsche, Aston Martin, Alfa Romeo, Audi, o sea, lo que es icónico. O sea, Miami, tú hablas de Collection y ya la gente se ubica. Y el terreno está justo al lado. Sí, es más que vamos a ver si vemos el edificio para que vean, porque es la misma arquitectura, como decir el Belmore. Es la parte mediterránea de Coral Gables. Esa es yo creo que también la belleza de Coral Gables, Ariana, que estamos como mezclando toda esta historia, ¿verdad? Tenemos una historia nueva que vamos a empezar a contar para ti, para tus hijos. Es el legado que está evolucionando. Exactamente. En esta calle tienes faciales, tienes un lugar para tomar café increíble de un chico venezolano, el que te estaba contando. Exacto, sí. Raw Coffee Coworking. Orlando, si mal no recuerdo que se llama. Orlando, exactamente. Sí, te recordaste. Sí. Y ahí también renta Coworking Spaces, aunque Casia lo va a tener. Así que de verdad no hace falta. Hablando de Coworking Spaces, quiero que hablemos algo sumamente especial que usualmente no les presento aquí en el canal, pero sé que muchos de nuestros inversionistas están buscando no invertir en una propiedad, sino invertir en un local comercial. Y esto es algo sumamente especial porque Casia nos brinda la oportunidad de que igualmente puedas invertir en un local comercial o en unas oficinas y que tengas esa flexibilidad de pago. Eso no lo encuentras en todos lados. No. Porque usualmente los desarrolladores se suelen quedar con esos espacios comerciales. No los venden, sino que los rentan. Es correcto. Usted, señor inversionista, tiene la oportunidad de comprar un espacio comercial aquí en Coral Gables. Que eso es algo súper fabuloso. Cuéntanos
de estos espacios comerciales? Es como, Bueno, mira, Baptist, antes que nos olvidemos, porque acuérdate que estamos cerca de todos los hospitales. Sí. Y aquí tenemos unos doctores, así que imagínate estar aquí. Baptist es una de las cadenas más grandes. Hospitalarias. Más grandes, más poderosas, muy conocidos. Sí. Entonces, estos médicos están aquí. Tienes el Urgent Care. Urgent Care al lado del proyecto, al lado de tu espacio. Espectacular. Bueno, estamos ya empezando a construir, así que van a ver un poquito de acción en Casia. Ajá. Estamos haciendo el groundbreaking el miércoles. Este miércoles es el groundbreaking, Ariana. Y mire cómo sigue habiendo comercios. Sí. Hay un lugar aquí de lo más interesante para los chicos, es un barbershop, pero es boutique. Genial. Para los hombres. Lindísimo. Yo antes venía a hacerme las manos acá. ¿Verdad? Sí, pero movieron el local. Y de verdad que súper rico, súper bello. Mira, entonces, este edificio va a ir conectado con Casia, ¿correcto? Correcto. Esta es una parte. Los espacios comerciales de nosotros bajo el edificio ya se vendieron. Ok. Porque son tan populares, porque tú no vas a encontrar esta ubicación con lo que estamos trayendo. Entonces, este edificio lo tenemos para vender. Tienes la parte de abajo que puede ser retail y los segundo piso, el tercer piso son para oficina. Para oficina. Se puede vender el edificio completo. Okay. O pues se puede comprar por piso. Okay. Pero es único, vaya. Imagínate estar en esta ubicación y poder ofrecerle esto a cualquier inversionista que quiera poner como un headquarters. Okay. Vaya, una compañía principal, abogados. Correcto. Una compañía de, no sé, de muebles. Sí, vaya, o sea, es infinito. Es infinito y está preparado así para cuando el que venga puede entonces arreglar, hacerlo como ellos quieran. Ok, genial. Igualmente, nos dan la flexibilidad de poder ir con el mismo plan de pago. Sí, tenemos esta flexibilidad. Okay. Lo que ya está ya preparado. Ok. Mira, estamos preparándolo para el groundbreaking. Que va a ser dentro de poco. El miércoles. Qué belleza. Qué belleza. O sea, a mí algo que me encanta y por eso amo lo que hago. No está igual que yo. Yo estoy aquí siguiendo todas las horas, todos los días. Es como de la nada es un terreno, porque esto antes era un estacionamiento, porque como te digo, yo me venía a hacer las uñas al frente. Sí, yo me acuerdo. Ajá. El bar que había ahí. Y esto era o sea, otra cosa, de repente parpadeas y de repente, ya no hay nada porque comienzan a construir. Qué divino. Pero mira lo divino todo alrededor de nosotros. Qué lindo, no, ¿verdad? La área. Mira, ahí está el collection. The collection que hay. ¿Viste? No sé, te parece un poco el billboard, ¿verdad? Sí, lo que es la arquitectura. Sí. Ok, entonces digamos que hay alguien que quiere invertir en la parte comercial. ¿Está listo? ¿Ya pudiese? Está listo. Aquí ya pueden, se termina en unos meses. Sí. Entran, se termina, como ellos quieran, ¿verdad? Porque está raw, está sin nada, en obra limpia. Y ya, pueden empezar a tener ganancias, pueden empezar a usarlo. Ok, a rentabilizar o usar su propiedad. Correcto. Okay. Es divino, son unas... Pero aquí ya el retail, o sea, los espacios comerciales que estaban en Casia. Todo vendido. Todo ya, vendido. Hasta podemos hacer un sneak peek. Ok. Genial. Pero entonces, ¿y esto? Sorry. Esta área comercial aún está disponible. Esta está disponible, correcto. Esto está disponible. Sí. Y luego... Privado. Hacemos una presentación privada. Ok. No la tenemos listada en ninguna parte, no está en el MLS. Esto va a ser por citas contigo, a través de ti. Podríamos decir que está off-market. Está off-market completamente. Perfecto. Entonces, si tienes un restaurante, un café o quieres poner una tienda que necesites un espacio peatonal, esta sería la opción. Bueno, imagínate que esto no existe. Si estás buscando más bien oficina, sería segundo piso o tercer piso. El tercer piso, correcto. Vamos a tener también en la parte residencial, van a tener los estacionamientos. Así que es bastante, hay como 70 espacios. Así que vamos a tener bastante estacionamientos para
para los empleados, ¿sabes? Las Ay, personas sí, que, lo los que ven. clientes de ellos que Los ven aquí. los Así que mucho potencial de hacer lo que ellos quieran aquí. Genial. Y si ya quisieran ocupar, Ya está ready to go. Eso está, Ok. ya están los elevadores, todo está instalado. perfecto. Entonces sería que ellos... Mira, hasta vienen clientes. que ellos O sea, cogen- esto sí, esto se mueve se mueve. Se muchísimo. mueve mucho, sí. Bueno. Es que Coral Gables, ya, como te digo, hay mucho movimiento en Coral Gables. Ujú. Hemos visto un crecimiento y estamos viendo muchas personas de Preco también que están viendo para acá. Ah, Sí, mira, eso está interesante. Interesante. sí. Quizás. yo digo la verdad, yo pensé que no, porque cuando empecé con el proyecto, pero es que acuérdate, tiene lógica. Mientras más personas sigan viniendo, ¿dónde van a estar? Claro, no todas se pueden ubicar. En Preco, que es Y, fabuloso. ojo, y no todas- Igual que Downtown, son fabulosos, No. pero es diferente. Sí, es diferente. Y a no todas las personas les gusta el mismo estilo de vida, el mismo movimiento. A otros Exactamente. están buscando algo. Correcto. Y a nosotros nos pasa igual, ¿no? Eso lo entendemos. Esto es para el cliente, Ariana, que quiera tranquilidad, Ujú. que quiera... Es más Exclusividad, yo diría. exclusividad, es mucha sofisticación, es un lifestyle. Genial. ¿Y aquí cuánto está pidiendo el desarrollador entrar ya que está listo? Creo que está como en 1.200 pies cuadrados, pero es negociable. Es Estamos negociable. alrededor de ahí. Class A, tu oficina Class A, como tú sabes. Clase A, porque las Clase oficinas Sí. se califican A, B y A, C. Correcto, y también acuérdate que muchas oficinas no te dan ya todo hecho, la plomería, o sea, todo lo otro ya está preparado. Entonces, que la electricidad, Okay. ya todo está pre-wire, está todo hecho, so, es una ventaja. Perfecto. Tenemos un equipo fabuloso. Y bueno, entonces imagínate aquí, a unas cuadras de aquí está ya Miracle Mile, Miracle Miles, que ya hablamos de eso. el Quark Plaza, donde están todos esos restaurantes Restaurantes. fabulosos que estamos hablando. Ok. Ya estamos empezando. Ya, qué increíble. ¿Eh? Y eso es un gran hito. O sea, Oh, porque sí. cuando los proyectos en preconstrucción ya tienen los permisos para comenzar a construir de la ciudad, eso es un paso muy, muy importante. Sí, nosotros sobrepasamos eso ya hace meses. Ah, genial. Gracias a Dios. Genial, genial. Como dice el dicho, sí, nosotros... ha gustado mucho el proyecto, Ariana. Está ubicado espectacular y eso es lo que me gusta cuando yo les hablo a mis clientes de Smart Luxury. O sea, Esto es smart, esto lo ha dicho perfecto. Esto es Smart Luxury. Porque- Un lujo accesible, Ujú. ¿verdad? Porque es accesible. Con todas las conveniencias de estar en un lugar 5 estrellas. Es una belleza. Totalmente. Entonces este es el famoso Collection. Sí. Miren que ustedes se imaginan ustedes comprando un McLaren. Ay, qué belleza, ¿no? ¿Qué te pareció? Divino. Señor inversionista, ¿usted se imagina invertir aquí con nosotros y que después de invertir en su propiedad Mira los Audis también, que me encantan los Audis. Bueno, we love cars. sí, Somos me girls que encanta, nos gustan los carros, así me que... encanta. Bueno, aquí una vez al mes las galerías de Coral Gables abren. Y entonces Ok. tú puedes ir de lugar en lugar, te tomas una copita de vino, Eso es, ves el arte, Gallery Night se llama. eso es espectacular porque traen DJs, traen algún tipo de espectáculo de espectáculo. para llamar la atención y Y tú sabes que nosotros tenemos el trolley que es de gratis, es que no tienes que ir Sí. ni en tu carro, aparte yo lo camino. Mira este spa, mira si a través del canal ustedes pudieran oler lo delicioso que huele este spa, Bueno, lo pudiesen disfrutar. Miren qué es que belleza. esto es Coral Gables, viste, todo sofisticado, Ah, belleza. Thank you. Nice. Hydration, pigmentation, pores, fine lines, everything. Ay, súper. O sea, te ponen la cara en esa cámara y te ven cuántas manchas tienes, qué necesitas, te ven las distintas capas de la piel. Te hacen un análisis, entonces, Sí. oh, increíble, ¿eh? Esto nada más que en Coral Gables. No. Mira, Facial bar. espectacular.
Ariana, ¿cuándo vamos a Para hacer venir? una fiesta aquí, girls party, o sea. Oye, yes. Make a party. Oh my God. Well, why don't we do it for Casia? Sí. So nos- We have parties here all the time where everybody can go at the same time. And Really? yeah, we can like Oh my God. we do like bubblies and like small bites and stuff like that. All right, so we're representing a building that's coming up next to you called Casia, Awesome. which is a luxury building. So we want to show the luxury We're that a exists. luxury European spot, so it's perfect. I love it. Bueno, Ariana, tenemos que Ya venir. tenemos que venir. Qué belleza. Oh, wow. Ah, mira, qué rico. Ay, ¿sabes? tenemos que venir, Ariana. Sí. Sí, trabajamos mucho, no hace falta un break. Y si me van a quitar esta... We also have a body treatment here. Oh, So you do massages? Yes. Masajes. Facials for your skin, so like it's massages as well, along with like treating your skin for things that could be wrong with your skin. Pues mira ya, body work. pues ya saben, esto es nuevo, esto abrió hace cuánto, when did you guys open? September. En septiembre. Oh, Esto es todo lo que viene para There- Coral Gables, sí, exacto. thank you so much for... Thank you, Romero. ladies. Mira, aquí los famosos diseñadores de cocinas. Ah, Mandy Este es Mandy Casa de Snydeiro. Mi gente bella, ha sido un placer que nos acompañaran hasta el final de este capítulo. Recuerden que si quieren saber más, vivir la experiencia, la exclusividad de Coral Gables, vivir esta experiencia, en la caja de descripción van a encontrar todos mis contactos para que podamos agendar una reunión personalizada con Marta y así Correcto. podamos escoger tu unidad. Pues- Un besito, mi gente bella. Bye bye. Los esperamos.